PLD es una maquinaria que ahora la fe que tiene el PLD, todas sus bases y su dirigencia, y la misma fuerza del pueblo es en la unidad. Una gran parte de los políticos, las emociones, cuando plantean situaciones, tienen más fuerza de emoción que de realidad. Nosotros planteamos la perspectiva de nosotros como fuerza bochista, que las elecciones de este año 2024 se resolverá en una primera vuelta. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Dando continuidad a los diálogos con hombres y mujeres de la política dominicana, aquí tenemos a un viejo amigo, el profesor Luis de León, un emblemático PLDista del PLDismo bochista, pero cierto, es coordinador de una fuerza interna en el PLD llamado Fuerza Bochista, que él coordina hace mucho y que intenta mantener vivo el pensamiento del profesor Juan Bosch, fundador del PLD. Bienvenido, profesor Luis de León. Gracias, gracias. Hola, querido hermano Gustavo Olivo. Nos honra y nos complace el estar acá en este programa emblemático del país a partir de ahora. Bien, profesor. Bueno, nos consta que usted ha sido un luchador por la unidad del PLD. Antes de que sufriera la última fractura o división entre los líderes Leonel Fernández y Danilo Medina, usted se afanó mucho y intentó por todos los medios de que hubiese un acercamiento, un diálogo para evitar la ruptura. Se dio, no se pudo en aquel momento. En estos momentos nos consta que usted está luchando, haciendo todos los esfuerzos porque se dé entonces una alianza electoral entre, de nuevo, los dos líderes, que es lo mismo que decir el PLD, que lidera Danilo Medina, y Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Leonel Fernández. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo andan esas diligencias para esa posible alianza? Muchísimas gracias, Gustavo. Primeramente, permítenos comunicar que el Partido de la Liberación Dominicana estamos conmemorando el 50 aniversario de su fundación. El PLD fue fundado un 15 de diciembre del año 1973. Vine yo de Montecristi cuando tenía 18 años, la delegación que vino y participó. Faltan unos meses todavía. Correcto. Pero ya casi. Correcto. Y también es bueno destacar que la fuerza bochista del PLD está cumpliendo 25 años que nosotros fundamos en Capotillo, donde está el monumento que rinde homenaje a los héroes de la restauración de la República. Que recientemente se conmemoró. Exactamente, que está en Dajabón. En Capotillo es un distrito municipal de Loma de Cabrera, Dajabón, la línea noroeste. Bueno, y ya directo a tu pregunta, uno de los baluartes fundamentales que caracteriza a la fuerza bochista como una doctrina que rinde homenaje a los valores, los principios, los gestos y las actitudes y en la participación de la política y la cultura y la visión global del profesor Juan Bosch es la unidad. Nosotros hicimos en esa etapa antes de que se dividiera el Partido de la Liberación Dominicana, desde el año 2018, final del 2018, todo el 2019 y parte del 2020, desarrollamos una campaña que llevaba como tema una frase histórica del profesor Juan Bosch. La unidad del partido hay que cuidarla como a la niña de nuestros ojos. Y nosotros empezamos toda una cruzada llamando la atención del presidente de la República, en ese entonces el presidente del partido, Danilo Medina, y del presidente del partido en ese entonces y expresidente de la República, Leonel Fernández. Durante esa campaña nosotros inclusive el año 2019 lo desarrollamos en la dirección de que todos los jueves, y de eso lo sabe la prensa, porque invitábamos todos los jueves a las 7 de la noche, desarrollábamos lo que ya denominamos los jueves de la unidad. Eso lo hacíamos, era una reflexión, concentración, en el Foro de la Cultura Profesor Juan Bosch, que está en la Casa Nacional del PLD. Ese es el patio de entrada por la calle Cervantes,
El PLD queda en la Avenida Independencia, esquina Cervantes de Gascue. Bueno, y en esas reflexiones invitábamos a personas, familiares, dirigentes del partido, familiares, para que reflexionaran sobre el peligro que representaba esa diferencia que se afloraba, que ya era pública entre ambos líderes. El peligro de una derrota. Correcto, nosotros advertíamos dos cosas, que si seguían así el PLD se iba a dividir y que iba a salir del poder. Dicho y hecho, después de octubre del año 2019, cuando fueron aquellas primarias del PLD para la escogencia del candidato presidencial, y después de que dijo el doctor Leonel Fernández que le hicieron un fraude con un algoritmo. Sí, correcto. Y después del... ¿Fue cierto el fraude o no? Bueno, traer ese tema ahora, eso no hay que hablar. No, pero bueno, fue una acusación seria que él hizo. Bueno, ahí se dijo de todo, hubo de todo. Yo no quiero entrar en ese debate que ya, bueno, es del pasado reciente. Y la segunda parte, nosotros lo vimos todo, lo vio todo el partido, el 5 de julio del año 2020, que fue la derrota en función de todo lo que habíamos dicho. Hicimos esfuerzo extraordinario, quien les habla, yendo al despacho del presidente más de 15 veces, del presidente. ¿Y lo recibió el presidente a usted? No, nunca. Pero usted es un hombre persistente. Ah, pero claro que yo a sí. la segunda vez que no me reciban, yo no voy más. Bueno, pero yo hice una campaña y fui. ¿Y Leonel Fernández lo recibió? Tampoco me recibieron. Tampoco. Pero usted es un mártir de el mártir de la unidad es usted. Gracias. No, tampoco. Bueno, los entornos son terribles. Muchas veces saben cuál es a qué va uno. Porque nuestros planteamientos... Pero entonces había una actitud, por lo que usted me dice, profesor Luis de León, una actitud deliberada, si no de las cabezas de ambos grupos, desde quienes estaban a su lado, de que querían una ruptura. Porque si alguien llevaba ese mensaje de acercamiento con una posible solución, porque ellos debían escuchar lo que te iba a decir, y en ambos lados le torpedeaban a usted, le ponían trabas, entonces que había una actitud deliberada de que querían una ruptura. Bueno, es que... En ambos lados. Es que en ambos lados estaba el rojo vivo, la confrontación en esos momentos. Usted sabe que en los partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos, la confrontación se da en la cúpula por ego, porque no fue por ideología, ¿verdad? Que se pudiera, no fue por asunto programático en términos de ambos partidos y su propuesta hacia continuar en el Estado. Problemas de ego, personales, individuales, grupos. Nosotros planteamos muy claro. Pero hay algo que se habló mucho y mucha gente lo da como cierto, gente de adentro, de la fila del PLDismo histórico. Algunos están hoy con Leonel Fernández, otros siguen en el PLD, que dicen que hubo una propuesta bastante formal de parte del grupo de Danilo, diciéndole, bueno, no intentemos ni usted ni yo a Leonel y busquemos una tercera persona, y se habló mucho del nombre de la doctora Margarita Cedeño, pero que dicen que Leonel se cerró y dijo que no, que él quería ser él el candidato. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo no tengo constancia de que eso fue así, eso se ha hablado, no he tenido de parte y parte, de ninguna parte, referencia o confidencia de que eso ocurrió ahí. Eso se ha dicho, no puedo testimoniar con sentido cientista de que eso fue real. Bien, porque muchos dicen que eso hubiese salvado la unidad del PLD. Bueno, hay otros acontecimientos, profesor. Una vez dado lo que se sabe, que usted lo acaba de referir, que debido a esa ruptura se debilitó y perdió el PLD. Y perdió Leonel porque tampoco él ganó. Él se fue, pero no ganó. Entonces se da un proceso que el propio doctor Leonel Fernández le llamó, ya no le sigue llamando así, la hemorragia del PLD, donde decenas, ellos dicen que cientos y cientos de dirigentes y miles de miembros del PLD dejaron el PLD para juramentarse en fuerza del pueblo. Eso no es un impedimento para que se dé una alianza en este momento, pero usted me va a hablar de eso después de esta pausa que debemos ir.
profesor Luis de León, le preguntaba de lo que ocurrió después de las elecciones del 2020, que hubo un éxodo, según la gente de Fuerza del Pueblo, masivo. El PLD ha dicho que no es cierto que hayan sido tantos y tantas los que se fueron del PLD para Fuerza del Pueblo, pero eso generó incluso una disputa que en un momento dado el expresidente Danilo Medina dijo, este sí es un padrón de verdad, no gente que abulta números. Y del PLD, de Fuerza del Pueblo respondían que era cierto, era el padrón de ellos. Eso no continúa siendo ese encono, digamos, yo no sé si es personal entre Danilo Medina y Leonel Fernández, un obstáculo para ese esfuerzo de unidad que usted con tanta entrega intenta, usted es incansable en eso. Gracias, pues, oye, Gustavo, amigo televidente, a partir de ahora a nosotros nos satisface este momento político, que se está concertando la unidad. Esos elementos, esos planteamientos que tú dices que son situaciones de verdad, son cosas del pasado. El PLD y la fuerza... Pero todos los días están juramentando personas que dicen que son del PLD. Bueno, pero esas son cosas veredes, como decía Sancho, no tienen importancia, de parte y parte no tienen importancia. Lo que tiene importancia ahora es si se proponen de verdad volver al profesor, ¿cómo que no tiene importancia? Porque si yo estuviera en un partido y otro me está sacando, como dice el pueblo la gente, a mí eso no me va a gustar. Sí, pero no creo que eso sea el factor dominante. No se están yendo PLDistas ya. No, pero que no fue verdad tampoco eso de que ida en masa del PLD, no. Fue mentira. El PLD, se fueron algunos, pero no en masa. El PLD es una maquinaria que ahora la fe que tiene el PLD, todas sus bases y su dirigencia, y la misma fuerza del pueblo es en la unidad, porque lo que ahora cuenta es que esto no lo aguanta nadie. La situación política, económica, social del país es inaguantable. Pero eso ¿Y eso es suficiente para esa unidad? No, pero es un elemento importante porque ambas organizaciones son fuerzas bochistas. Porque ambas, el PLD y la Fuerza del Pueblo, están amparadas en el liderazgo de nuestro padre de la democracia dominicana, auténtico padre, el líder de siempre, el profesor Juan Bosch. Y para nosotros hemos participado en la política, la gran mayoría, me refiero a una parte importante del liderazgo. Es el pueblo, es la sociedad, es la transformación, es la prosperidad, es el progreso. Entonces, como quiera la unidad, usted entiende que es posible. Digamos, el reencuentro, la alianza, porque no es que se va a fusionar uno con otro. No. Una alianza electoral. Una alianza. Bien, entonces, ¿cuáles pasos se están dando concretamente? Bueno, además del buen deseo suyo, el llamado. No, claro, usted sabe que el PLD hace ya unos meses escogió una comisión para negociar. La Fuerza del Pueblo también tiene otra comisión y ya están negociando. Se han reunido numerosas veces trabajando el tema de la unidad y de las alianzas. Bueno, es más. Pero Charlie Mariotti, que es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, dijo algo que mucha gente le dejó pensando, que dijo que, bien, vamos a buscar alianza, pero nunca nos vamos a aliar con quienes hayan pactado con el PRM. Y como en las pasadas elecciones, Fuerza del Pueblo y el PRM llegaron a acuerdos en las congresuales y municipales, eso dejó mucha gente, lo dejó pensando. ¿Se refería a Fuerza del Pueblo, don Charlie? Bueno, el secretario general tiene un discurso también de alianza y de unidad. Eso son palabras, usted sabe que... No, pero no es un hombre que medita lo que dice, no es un tonto. No. Pero bueno, después de eso él ha hecho otros discursos que difieren de ese mismo tipo de discurso. Ustedes saben que una gran parte de los políticos, las emociones, cuando plantean situaciones, tienen más fuerza de emoción que de realidad. La verdad de Dios y la verdad del pueblo es que en estos momentos ambas organizaciones tienen la mirada puesta en un gran... ¿Quiénes forman la comisión del PLD para esas conversaciones? Bueno, en esas conversaciones están miembros del comité político, el mismo Charlie Mariotti, Danilo Díaz, hay un grupo, hay un sector. ¿Usted no está? No, yo no estoy en la... Pero eso me parece que a mí que es ingrato que usted no lo incluya, porque quien ha luchado más desde siempre por esa unidad es usted.
Bueno, así son las cosas de la vida, así son las cosas. No. Y quienes desde... A los leales les pagan mal, entonces. Y mire usted, yo soy fundador del PLD. 50 años está cumpliendo el PLD. Tenía yo 18 años cuando vine de Montecristi. Y hemos fundado en el PLD una fuerza crítica, autocrítica, de emulación de los valores, de los ejemplos, de la dignidad del profesor Juan Bosch, que es la fuerza Bien, bochista. pero bueno, usted sigue luchando por ese acercamiento. ¿Cuántas reuniones se han hecho, concretamente? Concretamente yo no le puedo señalar cuántas porque no estoy tan al día, pero numerosas reuniones. La última fue, creo que el viernes pasado. Bien. Y inclusive para esta semana, la semana entrante. Y creo que el lunes pasado también se hizo otra. Sí. Para esta semana se tenía programado otra reunión. Anunciar una parte de los resultados. Entonces, lo primero supongo que es en el nivel municipal de elecciones, porque esas son las primeras elecciones. Correcto, hacia eso se va. Correcto, hacia eso se va. Y después entonces viene lo congresual. Ya viene lo congresual y lo presidencial. Ahí en lo presidencial es que hay un tropiezo mayor. Mire, nosotros planteamos, la perspectiva de nosotros como fuerza bochista, que las elecciones de este año 2024, en el contexto de la crisis mundial, en el contexto de los problemas regionales y en el contexto de la realidad política dominicana, se resolverá en una primera vuelta. Históricamente. En primera vuelta. En primera vuelta. Ese es un planteamiento de nosotros, eso no es el planteamiento, ¿verdad?, de todo. Esa es una reflexión de nosotros. Tendría que fortalecerse mucho, en el caso de ustedes, que aspiran a uno de los dos, o Fuerza del Pueblo o el PLD, para que acapare un porcentaje tal que pueda competir con el partido de gobierno. Sí. Lo que pasa es que, oiga lo siguiente, la política es ciencia. La política, decía Juan Bosch, ciencia y arte, decía Martí, táctica y estrategia, que es la equivalente. Bueno, y hacia estos momentos el gobierno, su gran apuesta es a la primera vuelta. Y esa gran apuesta está fundamentada en que una segunda vuelta sería muerto. ¿Y por qué usted me dice que ustedes creen que es en primera también que se va a resolver? Bueno, porque una alianza del PLD con la Fuerza del Pueblo derrotaría en primera vuelta. Es un frente opositor. Yo digo PLD y Fuerza del Pueblo porque son las fuerzas derrotaría en primera vuelta pero es todo un frente. PRM. Pero ahí hay un hándicap tremendo, profesor. ¿Cuál de los dos sería candidato? ¿Abel Martínez o Leonel Fernández? Bueno, eso no es el problema. No es, porque que esos cegos no se van a ceder así. Pero no, yo digo, ese es el problema. No se dio Leonel a Danilo, menos le va a ceder a Abel Martínez esa candidatura. No, lo que yo quiero decir es que desde el punto de vista científico, en política lo que hablan son los números, la realidad. Es decir, la política es estadística, conocimiento. Pero pasa por decisiones que hay que tomar. Claro. Pero fíjese, el pueblo entero, el pueblo dominicano entero, es el que está demandando de la unidad de la fuerza. Pero eso no se ve, profesor. Claro que sí. Bueno, yo le digo porque todas las encuestas dicen que hay un grupo que está con Leonel, que por cierto lo proyectan como el partido que está creciendo más en relación con pasadas elecciones, Fuerza del Pueblo. Colocan al partido de ustedes en un tercer lugar muy lejano. Y el que está en primero, algunos le ponen 48, otros 43, otros 50, es el PRM con el presidente Abinader. O sea, que esa unidad que usted me dice no se ve en las mediciones. Bueno, usted sabe que las mediciones tienen esas mediciones aparecen muchas veces muy interesadas. Pero son los instrumentos de trabajo. No, de acuerdo. Tenemos que ir a otra pausa, volvemos. Sí. Profesor, usted es un hombre de fe profunda. Usted dice que no, que los anhelos de unidad en la base del PLDismo, de Fuerza del Pueblo, podrán más que los egos personales de la cúpula y de los candidatos, digo yo.
Pero yo no veo muy fácil, porque lo que hemos visto en los partidos dominicanos es que la cúpula manejan a su antojo y no le importa lo que piense la base. Pero oiga, distinguido comunicador Gustavo Olivo y su público, nuestro público de a partir de ahora. Decía el profesor Juan Bosch, el pueblo es el que manda. Juan Bosch decía, nadie sabe más que el pueblo. Mire, los políticos en momentos de crisis que se dejan arrastrar por sus emociones y sus deseos y sus ambiciones, cuando hay una realidad social ahí, colapsan y se hunden. En estos momentos. Oiga, muchos prefieren colapsar. Bueno, pero oiga, en estos momentos, toda la voluntad del partido, de la base del partido, de gran parte de la dirigencia. Del PLD. Del PLD. Y de la fuerza del pueblo de su base, porque yo converso con todos ellos. Yo estoy en un libro abierto con todos ellos, en ambos, porque nuestra estrategia, nuestro propósito es la unidad. Es que el gran propósito es que se produzca. Inclusive, esas tensiones que habían antes bajaron todas. Y ya ahora, independientemente de determinada gente de las cúpulas, porque hay personas desde la cúpula que tienen posiciones que parecen indoblegables, pero ellos no están por encima. Decía Juan Bosch, el partido somos todos. El partido no es la... Decía Juan Bosch. Pero acá don Juan lo tienen como un referente. Don Juan ya no... Lo usan su nombre, pero... Ya don Juan pertenece al pasado. La realidad de hoy es Gustavo. Leonel Fernández y Danilo Medina. Y quienes están a su lado. Tiene mucho más fuerza en Fuerza del Pueblo, por ejemplo, más que el ideal de Bosch. ¿Sabes quién tiene más fuerza? Félix Bautista. No diga eso. Pero la realidad. En el PLD tiene mucho más fuerza quienes están al lado de Danilo, su gente, Charlie Mariotti, tiene mucho más fuerza que lo que fue el pensamiento de don Juan. No, eso es transitorio. Quien tiene fuerza ahora mismo es el pueblo, es esa dirigencia nacional. Quien tiene fuerza es ese pueblo de otros partidos, que lo que quiere es, al ver cómo las expectativas de este gobierno se han derrumbado todas, y el pueblo está sufriendo hambre, miseria, los que viven en los barrios populares y en las comunidades del interior del país, y la gente que vive en medio de este estado de inseguridad ciudadana, el pueblo lo que está en estos momentos planteando la necesidad de una unidad. La gente, es más, suponga que que sea verdad todo eso que usted dice de los problemas de ahora, pero ¿cómo se va a lograr esa unidad si es que esos egos no ceden? Van a ceder. Fíjense, nosotros, quien les habla, fue candidato o aspirante presidencial en la consulta interna del PLD el año pasado. Y cuando la primera exposición que nosotros, nos tocó la primera exposición ante el comité político, donde estaba el presidente y líder del partido, Danilo Medina, y todos los miembros del comité político, y le dijimos, nosotros estamos aspirando a la presidencia de la República porque las expectativas de este gobierno se han caído y el pueblo nos está exigiendo que nos unamos, que es la única manera. Yo planteé eso generó un debate. Cuando nosotros planteamos eso, generó un gran debate en ese momento, en esa situación. Mi participación para aspirar a la presidencia es por la unidad. Y nosotros tenemos la fe inquebrantable, patriótica, espiritual, social, de que esa unidad se va a dar. Porque como decía mi madre, doña Lila, la verdad es mala de ver. La verdad es mala de ver. Y ahora se están viendo. Pero parece que no. Y sobre todo esa verdad del pueblo que está sufriendo hambre y miseria y que le está reclamando. ¿Y no sufría hambre y miseria antes? Bueno, pero no en la proporción que lo está haciendo ahora. Las estadísticas dicen que, por ejemplo, la inseguridad que ustedes han criticado, Leonel, era peor antes. Los datos están ahí. La tasa de asesinato era más alta. Bueno, pero yo le hablo de mi sector. Y en la escuela se había visto tanta violencia, en las escuelas dominicanas. Pero eso no es una cosa... Eso es un elemento de... Eso no es una cosa que la genera un gobierno. Pero usted está viendo todo aquí, los asaltos, las situaciones que se están dando igual que se daba todo antes. El país. No es igual. Sí, se daba igualito. Lo que pasa es que eso es un proceso histórico que lleva muchos años. Eso no es culpa de este gobierno, ni siquiera de ustedes tampoco. Eso es un proceso. Pero mire, Pero entonces la unidad, ¿se va a dar o no se va a dar?
Se va a dar, eso escríbalo y ¿Y quién dígaselo va a a Dios. encabezar esa unidad en la alianza? ¿Cuál de los dos partidos? Bueno, ese problema no, los dos, no. Es que una alianza es estratégica, es una alianza que ambos tienen que tratarse con respeto. Y Sí, con pero hay un sentido de candidato a la contrapeso. presidencia, uno. Bueno, pero ya eso no es materia de discusión ahora. Ahora lo que va es la alianza. ¿Y cuándo se va a discutir? Para las primarias, para las elecciones municipales de febrero del próximo año. Todo es por parte, todo por proceso. Por ejemplo, aquí, bueno, si usted me plantea eso, en el Distrito Nacional, ¿cuál de los dos partidos va a encabezar la boleta municipal? ¿El PLD o Fuerza del Pueblo? Bueno, ambos tienen que sopesarse. Aquí, no, obviamente, Domingo Contreras. O sea, el PLD. Claro que sí, Domingo Contreras. Va a encabezar. Eso es una realidad. ¿Y para el Senado? Bueno, ya eso está en definición. No O sea, ahí entonces Fuerza del Pueblo tiene que ceder para que Domingo Contreras sea el candidato. Puede ser, sí, puede ser. O en la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, Luis Alberto, que es un candidato a la alcaldía consolidado. Usted dice en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, no. Sí, porque la provincia es otra cosa. Sí. Santo Domingo Este. Es decir, de hecho, debo decirle que al interior del país, en los municipios se están poniendo de acuerdo los candidatos de manera así autogestionaria, sin que medie la misma dirección política o la comisión de unidad. Hay todo un movimiento. Bien. Que la gente nos está dando bueno, cuenta. Si se da esa unidad, yo lo voy a consagrar a usted como el mejor estratega de todos los tiempos, porque usted ha luchado y no le han hecho caso. Si esta vez usted lo logra, y yo espero que no sean tan mezquinos, y a usted se le reconozca y usted sea miembro del comité político y le den una candidatura que usted pueda ganar para que le sirva a su partido y al país, porque ustedes le pagan muy mal siempre. Muchas gracias, profesor Luis de León. Gracias, querido amigo. Muchos años dedicados a la política y a la educación. A ustedes también, amigas y amigos, gracias. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.